Mi nombre es Mercedes. Hace tiempo, yo estaba llena de metas y ambiciones en la vida. Mis papás nunca pudieron darme estudios. Desde muy pequeña, yo me hice valer por mí misma. Muy pronto me di cuenta que si quería tener algo en la vida, debería hacerlo por mis propios medios. A mí, desde que era niña, me llamaba la atención el por qué entre todas mis tías, las hermanas de mi madre, ella era la única que no tenía dinero. Mi familia siempre fue la única que batallaba por la cuestión económica. Y yo, que nunca me he sabido quedar con una duda, le preguntaba a mi mamá el por qué mis tías eran ricas y ella era pobre. Y a palabras de mamá: cuando tengas edad para saberlo, te lo contaré todo. Ya no insistas. Pasaba el tiempo y yo me seguía preguntando una y otra vez por qué mis tías usaban ropa cara. Sus esposos les compraban camioneta y mi mamá, por el contrario, a veces no tenía ni siquiera para darnos de comer. El tiempo seguía pasando y yo ya estaba acostumbrada a las carencias, a usar la ropa que me regalaban mis primas y a ir a una escuela pública de lo peor. Ya siendo un poco más grande, cuando mis papás me dijeron que yo ya no podía seguir estudiando, le volví a preguntar a mamá por qué nosotros éramos pobres. En cambio, mis tías siempre andaban de viaje, incluso en el extranjero. Apenas ahí fue cuando ella me confió los secretos de su familia, algo que mis abuelas les había enseñado desde jovencitas. Está bien, Meche, te lo voy a decir, pero no para que lo hagas, es para que sepas cómo son las cosas en realidad. Mira, todo fue cosa de tu abuela. Ella siempre tuvo algunas prácticas un tanto oscuras. A ella le gustaba hacer brujería a los hombres. Tus 3 tías y yo somos hijas de diferente papá. Tu abuela decía que a los hombres había que sacarles provecho. Ella nos enseñó un secreto que había aprendido de las mujeres de su familia. Decía que el agua de calzón era muy pero muy eficiente para poder controlar a un hombre. Nos decía que con sus efectos una podía traerlos bien mensos. Y la verdad es que sí es cierto, hija, de que funciona, funciona. Pero como todo lo que se obtiene a la fuerza, suele traer alguna consecuencia. Yo, la verdad, preferí mantenerme siempre sin usar esas cochinadas. Entonces, ¿quiere decir usted, mamá, que mis tíos eran ricos y ellas los embrujaron? No, pues con razón siempre traen coche nuevo y hasta se la pasan en los mejores restaurantes, mamá. Pues sí, hija, pero no son felices. Mira a tu tía Claudia, cómo batalla con su salud. De milagro se salvó de aquella operación. Y tu tía Vero casi pierde la vida en el accidente. Se salvó de milagro también. Y de Marina mejor ni te platico. Tanto controlaba a su esposo que hasta terminó viuda. Y mírala ahorita cómo anda batallando con sus nervios. No creas, hija, todo se paga en esta vida. Yo no sabía qué era peor, si vivir pobre toda la vida, o aunque fuera por un corto tiempo, al menos disfrutar de las delicias de tener dinero. Fue así, como ya teniendo el conocimiento acerca del secreto de las mujeres de la familia, que tiempo después, cuando tuve mi primer empleo, que era complicado el tener un buen puesto, pues no tenía estudios, así que tuve que ir empezando desde abajo, como ayudante en una maquila. Ahí me enseñaron a trabajar desde cero. Fue el señor Fabián, el dueño de la fábrica, quien de inmediato me echó el ojo. Era un señor casado, pero al parecer yo le gusté, ya que era mucho el interés que me mostraba en ser él mismo quien me enseñara a trabajar, cuando era obvio que tenía a personas que podían hacerlo. Bienvenida, Mercedes. Mira, normalmente, aunque sea, les pedimos la escuela secundaria. Veo que tú en su momento no la terminaste, pero para trabajar aquí, al menos en tu caso, quise hacer la excepción.
Pues veo que tienes mucha necesidad y sobre todo ganas de trabajar. ¿Sabes qué? Yo mismo te voy a enseñar. Yo tenía muchas ganas de salir adelante, así que puse todo mi empeño para hacer lo que mejor podía en todo lo que el señor Fabián me enseñaba. De hecho, no tardó mucho tiempo antes de que él empezara a hacerme propuestas cada vez más y más personales, digamos que disfrazadas de cosas de trabajo. Oye, Meche, acompáñame al banco, ándale. Voy a hacer un depósito. La verdad no me gusta ir solo con tanto dinero. Está bien, señor, pero ¿no quiere que termine esto que acabo de empezar? No te preocupes por eso. Ahorita uno de los muchachos te ayuda. Los compañeros se empezaron a dar cuenta del trato preferencial que tenía el señor Fabián conmigo, así que ya empezaban a mostrar señales de inconformidad. Pero a mí no me importó. Poco a poco me fui dando cuenta de que podría sacarle un buen provecho a mis atributos femeninos, al menos por ahora con el señor Fabián. Ya sabía que él quería conseguir al final de cuentas algo conmigo, y yo estaba dispuesta a dárselo. Claro, siempre a cambio de un beneficio. Y así era. Cada fin de semana, al recibir mi sobre de pago, él me ofrecía algo adicional, según como agradecimiento por mi buen desempeño. Me gusta mucho cómo trabajas, Meche. Pásame tu teléfono, porque la siguiente semana te enseñaré a cosas de la oficina y lo voy a necesitar para mandarte algunos archivos. Te voy a enseñar a imprimirlos. ¿Cómo ves? ¿No te gustaría ser mi secretaria? Pues sí me gustaría, señor Fabián. Lo que pasa es que mi teléfono ya está muy viejo y pues yo creo que por ahora va a ser difícil que pueda comprarme uno nuevo. Pues no te preocupes por eso, Meche. Eso tiene una solución. Para el día lunes, cuando regresé a la fábrica, al llegar, él me dio un iPhone, el más nuevo en ese momento. Toma, Meche. Este es para ti. De ahora en adelante ya no tienes pretextos. Muchas gracias, señor. Le voy a seguir echando muchas ganas. Esa semana, en realidad fue muy poco lo que él me enseñó. Obviamente solo quería tener la manera de comunicarse conmigo. Por las noches, me mandaba mensajes y me daba las buenas noches antes de dormir. Oye, Meche, ¿crees que me puedas pasar tu dirección? Quisiera mañana temprano ir a comprar algunas cosas y me gustaría que me acompañaras. ¿Cómo ves? ¿Puedo pasar por ti? Sí, señor, sin problema. Ahorita le paso mi dirección. Buenas noches. Buenas noches, Meche. Que sueñes bonito. A la mañana siguiente, él llegó por mí muy temprano. Ya hasta había pasado a comprarme un café. Me pidió que lo acompañara a realizar esas compras. Me dijo que me enseñaría a manejar para ver la posibilidad de comprar otro auto para la empresa, el cual yo pudiera mover y de esta manera le ayudaría más con las cosas del trabajo. Cuando se llegó el fin de semana, él escaló de nivel de confianza conmigo. Antes de que me fuera a casa, él regresó a la fábrica y me pidió que pasara a su oficina. Toma, Meche, este es tu dinero. Te lo has ganado peso por peso. Pero sabes, quisiera agradecerte también de otra manera. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Pues en realidad no tengo nada planeado, señor Fabián. Tal vez solo esté descansando en casa. Uy, pues qué desperdicio de juventud, Meche. Mira, no se diga más. Yo te invito a mi terrenito. Aún no está terminada la finca, pero la alberquita sí ya está lista para estrenarse. ¿Qué dices? Mira, lo único que tienes que llevar es tu traje de baño. Yo acepté, pero la verdad no tenía nada de ropa para la ocasión. Así que ese día solo me fui al supermercado y me compré un bikini. Era lo único que necesitaría al día siguiente. Su finca no estaba muy lejos de la ciudad. Era una zona cerca a las orillas. Cuando llegamos a esa especie de cabaña, dentro de su terreno rodeado de altas bardas, nos recostamos en el pasto un rato,
Él destapó un par de cervezas, y entre la plática y la botanita, yo le dije que me pasaría a poner el traje de baño. La verdad es que el agua se veía muy rica. Yo nunca me había metido a una alberca. En realidad, antes de entrar a ese trabajo, nunca había tenido oportunidades de nada, y ahora lo estaba teniendo todo. Y lo mejor era que lo estaba consiguiendo sin necesidad de hacer ningún tipo de brujería. Por fin salí de la cabaña con mi traje de baño. Se quedó con la boca abierta, porque lo que sea de cada quien, yo tengo lo mío. Entonces me metí a la alberca. Él entró después de mí. Se fue acercando por mi espalda. Yo la verdad es que no estaba emocionada ni nada. Solo disfrutaba el momento y lo que él me estaba regalando. Esto era el principio. Estaba segura de que pronto podría obtener más por medio de lo que él me daba. Si hasta el momento él me había tratado muy bien, no quería imaginarme cómo me trataría después de que yo le entregara mi tesoro, pues él se volvería loco, y ahí sí le clavaría el colmillo. Comenzó besándome el cuello, y entonces se escuchó a lo lejos un ruido. Parecía que alguien había llegado al lugar. Pero después de guardar silencio, nos dimos cuenta de que no era nada. Continuó besándome la espalda. Entonces me di la vuelta para quedar frente a él. En ese momento fue cuando la miré venir. Era una mujer. Supongo que él miró mi expresión de asombro y se giró también hacia donde yo estaba mirando. De pronto se separó de mí, se salió rápido de la alberca y fue hasta donde estaba ella. No es lo que estás pensando, mi amor. De verdad, mira, déjame explicarte. La señora ni siquiera lo escuchó. Simplemente se dio la vuelta y se fue de ahí. Fabián me pidió que me vistiera. Me dijo que cogiera mi teléfono y que pidiera un taxi. Él se fue a toda prisa atrás de su mujer. Ya no supe más de él hasta el día lunes, cuando llegué a la maquiladora. Él me estaba esperando. Me dijo que no podría seguir trabajando ahí, que si regresaba le costaría el divorcio. Así que me dio una fuerte suma de dinero, como liquidación por mi trabajo, y yo salí de ese lugar con la cartera llena y con una cosa aprendida, que un hombre sería capaz de darme lo que yo quisiera, con tal de conseguir estar conmigo. Fue cuestión de tiempo para que yo pudiera conseguir un nuevo trabajo. Ahora ya sabía lo que tenía que hacer. Al menos ya contaba con algo de experiencia laboral. El nuevo trabajo al que ingresé era una empresa que se dedicaba a la comercialización de artículos de limpieza, galones de cloro, suavizantes y otro tipo de artículos. Fabián me había dado una carta de recomendación. Eso me ayudó bastante para que me dieran el nuevo empleo. Cuando llegué a la entrevista, fue gracias a que en el anuncio recalcaba el hecho de que debía llevar carta de recomendación. No se requería experiencia en el ramo. Fue en la entrevista cuando lo conocí. Él mismo me entrevistó. Su nombre era José Luis, el dueño de la bodega. Bienvenida, Mercedes. Te comento acerca del trabajo muy rápidamente. En realidad es muy sencillo. No se necesita tener muchos conocimientos. Lo único que pido es que tengas la capacidad de atender en el mostrador y en algunos momentos recibir pedidos vía telefónica. Pues no creo tener mayor problema con eso. Creo que lo puedo hacer bien. Perfecto, Mercedes. Mira, lo único que pido es que tengas mucha honradez. Me ha sido bastante difícil conseguir a una persona íntegra. Aquí se mueve mucho dinero y es mucha la tentación. Ya he tenido algunas malas experiencias con empleados. No se preocupe, señor. Estoy segura de que no se va a arrepentir si me contrata. Al poco tiempo me enteré de que era soltero. Era muy varonil y al parecer no tenía ningún tipo de compromiso. Lo único malo que tenía era que no se fijaba en mí. Estaba demasiado enfocado en que su negocio creciera. Sin duda era muy pero muy inteligente.
Su enfoque completo estaba en el negocio. De esto me di cuenta muy rápido, porque muy desde el principio yo me comencé a vestir provocativa. Me ponía muy guapa. José Luis solía encerrarse en la oficina desde muy temprano. Únicamente me pedía que le preparara un café y se sentaba frente a su computadora. No se le debía interrumpir para nada, pues según lo que él me comentaba, debía concentrarse en realizar algunos planes de trabajo antes de salir a la bodega. Pero una vez que salía, nada lo detenía. Era muy trabajador, tanto que solamente tenía un empleado. Pasaba el tiempo y yo me empezaba a desesperar, porque él no tenía tiempo para nada que no fuera relacionado al trabajo. Era un hombre que no se daba tiempo para atender sus cosas personales. Yo estaba segura que lo único que necesitaba era una oportunidad, de que él probara un poco de mí y se volviera adicto. Solamente que eso ni le pasaba por la cabeza. Él solo pensaba en trabajo. Pasaron los días y las semanas, y José Luis nada de nada. No se interesaba en mí. Hasta me hacía dudar si le gustaban las mujeres o no. Así que una mañana me lo propuse. Agarré valor y al momento de ir a darle su café, traté de ser muy evidente. Me ajusté el escote de la blusa, me levanté el busto y me subí un poco la falda. Después entré a la oficina. Esta vez no le dejé su taza por un lado del escritorio. Ahora me di toda la vuelta y me puse junto a él. Le rocé el brazo con mi cadera y me incliné para mostrarle un poco más de la cuenta, pero él simplemente no pareció inmutarse. «Buenos días, jefe. Le dejo aquí su café. ¿No se le ofrece algo más?» «Muchas gracias, Mercedes. Ya te puedes retirar». «¿Estás seguro de que no gusta otra cosita? ¿Algo que se le antoje en este momento?» Le dije mientras mi meñique rozaba su mano, pero él nada. Fue como si le hubiera hablado a la pared. Esto no podía quedarse así. Ahora me había tomado eso como algo personal, y si no había accedido por las buenas, lo tendría que hacer por las malas. Esa noche al llegar a casa, le pedí a mi madre que me ayudara. Le dije que estaba dispuesta a acatar las consecuencias, pero que me enseñara a preparar el agua de calzón. Debía hacer algo para quedarme con José Luis. «Ay, mija, no sé qué decirte. Créeme que te entiendo, pues la vida de pobre no está nada fácil. Pero ahora que trabajas, ¿por qué no te pagas la escuela tú misma? Mira, hija, te ha ido muy bien en tus trabajos. Aún puedes conseguirlo todo por tu propia cuenta. Eres muy inteligente. Piénsalo, hija, porque lo que rápido viene, rápido se va. Recuérdalo». «Lo sé, mamá, pero de verdad que no lo hago solo por mí. Quiero hacerlo también por ustedes. Darles una mejor vida. Ayudarlos». «Ay, mija, está bien. Te enseñaré. Pero ten mucho cuidado con lo que eliges. Y sobre todo recuerda que todo acto de este tipo tiene sus consecuencias». Esa noche mi mamá me pidió que no me bañara y me dijo que la despertara muy temprano, porque al amanecer, antes de irme a trabajar, estaría dándome indicaciones de cómo preparar esa bebida. Yo estaba muy emocionada, así que puse mi alarma para levantarme muy pero muy temprano. Eran las 5 de la mañana, una hora antes de lo que normalmente yo me levantaba. Papá aún estaba dormido. Entonces mamá y yo fuimos a la cocina. «Bien, hija, pues vamos a comenzar. Primero llena esta olla con agua y ponle estos trozos de canela y estos clavos de olor. Ahora quítate las pantaletas. Ahorita que empiece a hervir el agua se las echas a la olla. Después ponle este piloncillo». Al terminar eso, ella me pidió que le bajara a la lumbre, y mientras me arreglaba para irme a trabajar, lo dejamos todo a fuego lento. Por último, antes de irme, le pusimos un poco de café
y lo vertí todo en un termo. Así fue que me lo llevé al trabajo, pero antes me aseguré de tirar los restos del brebaje en la coladera, y los calzones se fueron directo a la lavadora. Me dijo mi mamá que esos eran especiales. Me dijo que los cuidara mucho. Así me fui al trabajo. Estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. Cuando llegué ya estaba ahí José Luis. Jefe, buenos días. Disculpe, se me hizo un poco tarde. Es que mi mamá me enseñó a preparar café de olla. Le traje un poco para que lo pruebe. ¿Le sirvo de una vez? Buen día, Mercedes. Nunca he probado ese café, pero siempre hay una primera vez para todo. Sírveme un poco y déjame continuar con mi plan. No me lo tuvo que decir 2 veces. Le serví su taza hasta el tope, y justo antes de salir de la oficina, miré cómo le daba el primer sorbo a la bebida. Justo estaba cerrando la puerta cuando lo escuché decirme: «Pero qué rico te quedó, Mercedes. Muchas felicidades». «Gracias, jefe. Voy a continuar con mis cosas». Cuando llegué a mi área de trabajo, estaba muy emocionada por el encanto que le estaba poniendo. El hecho de que le hubiera gustado la bebida, según lo que me había dicho mi madre, era muy buena señal. Ese día, antes de irme a la casa, al terminar mis labores, José Luis me llamó para su oficina. «Mercedes, ¿puedes venir un momento?» «Dígame, jefe». «Mira, no es nada. Solo quería que felicitaras a tu mamá de mi parte. Ese café estuvo tan rico que todo el día traje el saborcito en la boca». «No hay nada que agradecer, jefe. Un día de estos le vuelvo a traer». «De acuerdo, Mercedes. Que descanses. Nos vemos mañana». Pasaron algunos días y poco a poco comencé a notar un cambio en su trato hacia mí. Era muy atento. Incluso me regalaba detalles. La primera vez fue una pulsera de oro. Después fue un reloj. La cosa iba lenta pero segura. «Espero que te gusten estos detalles, Mercedes. Me caes muy bien. Eres muy inteligente. Y no quiero que me tomes a mal esto que te voy a decir. Pero la verdad es que me gustas mucho. Tienes algo que me atrae y que no he podido descifrar. Quisiera invitarte a cenar esta noche». Yo acepté. ¿Cómo iba a decir que no? Si yo había estado esperando este momento durante un largo tiempo. Esa tarde al llegar a casa, me metí a bañar. Me depilé las piernas y preparé cada detalle de mi persona, para que si llegara a pasar algo, José Luis pudiera tener una experiencia de lo más agradable. Se llegó la hora y pasó por mí. Hasta me daba pena que mirara mi casa, aunque a él pareció no importarle mi pobreza. «Muchas gracias por aceptar mi invitación, Mercedes. ¿Te gustaría ir a tomar algo?» «Una copa de vino estaría bien. Muchas gracias». Llegamos a un restaurante. Fue una y otra copa, y otra más. Cenamos, platicamos y simplemente estaba muy emocionada. José Luis era lo mejor que me había pasado en la vida. Al terminar de cenar, él me dijo que me llevaría a mi casa, pero yo le dije que no. Le pedí que me invitara a su departamento. No era lo que él tenía en mente. Seguramente quería ir más despacio, pero yo no. No soportaba más esta vida de carencias. Quería tener mi carro, una casa bonita y todo lo que nunca había tenido en la vida. Finalmente él aceptó invitarme a su casa. Además, no era como que yo desconfiara de él, pero no estaría de más asegurarme de que no fuera casado o que no tuviera alguna pareja. Yo no iba a cometer el mismo error que cometí con Fabián. No me gusta tropezar 2 veces con la misma piedra. Cuando llegamos a su departamento, fui yo quien tomó la iniciativa. Comencé a besarlo y lo recosté en su sala. Él me dijo que no.
me dijo que mejor sería que fuéramos a su habitación. Era como si estuviera evitando el contacto conmigo. Al llegar a su cama, poco a poco las cosas se fueron dando. Después de un rato ya estábamos en pleno acto. Esperaba el momento en que me hiciera sentir la magia, que explotara la bomba, que provocara algo, que la tierra se moviera. Pero no, nada de eso ocurrió. Apenas si un par de minutos después, él terminó lo que yo había empezado y se quedó dormido. Pobrecito, pensé, el cansancio y el alcohol lo terminaron por tumbar. Yo no tenía tanta experiencia, así que no hice mucho caso a eso. Al final había conseguido lo que quería. Había dado el primer paso para obtener lo que yo necesitaba. Desde ese día, una relación comenzó entre nosotros. Él pasaba por mí a la casa de mis padres a diario para ir al trabajo juntos. Los almuerzos y las comidas ahora eran para los dos, y por las tardes, al salir de trabajar, siempre hacíamos una parada en su casa. Con el tema de la intimidad no insistí más. Al final de cuentas, lo que yo quería ya lo estaba consiguiendo. Pasó algún tiempo y un fin de semana me dijo que había preparado una cena especial para esa noche. Llegamos a su departamento. Yo llevaba esos calzones especiales con los que aquella ocasión había preparado la bebida que le di. En la mesa había velas, vino y en el horno había carne preparada con una rica guarnición. No supe si él se había esmerado en cocinar o si alguien lo había hecho por él. Sin embargo, no se lo pregunté. Solo me dispuse a disfrutar de esa bonita velada. Hablamos durante un rato. Esta ocasión le pedí que no bebiera tanto, y así fue. Solo brindamos mientras acompañamos nuestro plato. De nueva cuenta, ahí estábamos los dos en la intimidad. Yo fui muy complaciente con él, y esta vez fue aún peor. Mientras le besaba el cuello, yo me fui despojando de la ropa, y en cuanto él me miró en lencería, no pudo más. Entró en mí, y apenas un segundo después, escuché en mi oído la palabra perdón. No lo podía creer, pero qué fiasco de hombre, qué decepción. No se podía tener todo en esta vida. Traté de que no me importara. Continué con él aún así. En un par de meses, él me pidió matrimonio, y yo acepté. La ceremonia se llevó a cabo en una hacienda muy bonita. Mis papás estaban felices de que me estuviera yendo tan bien en la vida. Claro, ellos no sabían que yo no tenía todo en realidad. Mi noche de bodas fue el mismo problema. Él trataba de esforzarse, intentaba complacerme de otras maneras, pero todos sabemos que no es lo mismo. Así pasaron los meses. Yo ya tenía mi propio auto. Mis papás se ponían muy contentos a la hora de que iba a visitarlos. Una tarde platiqué con mi madre. Le pedí que me ayudara. Necesitaba hacer algo para que mis relaciones íntimas mejoraran con José Luis. Pues te tengo una mala noticia, hija. Creo que eso no va a mejorar. Vas a tener que encontrar la manera de llenar ese hueco que llevas en tu intimidad. No lo sé, mamá, y no se podrá hacer algo para que él mejore de verdad. Probablemente sí, hija, pero no lo sé hacer yo. Lo mejor será que busques ayuda de un profesional. Estoy segura de que pueden ayudarles con eso. Ay, mija, tu papá podrá haber sido muy pobre, pero nunca me quedó mal en la cama. Mamá, eso ya es mucha información. Mejor ya me voy. Pasaban los días, y yo era feliz a medias. En casa y en el trabajo no me faltaba casi nada. Yo solía prepararle su café todas las mañanas. Él me trataba muy pero muy bien. Me seguía dando regalos, los mejores teléfonos, restaurantes y viajes.
pero en la intimidad todo cada vez iba peor. Una de esas mañanas, mientras le dejaba su café en el escritorio, me dijo que llegaría un nuevo empleado, ya que la persona que nos ayudaba a surtir los pedidos al parecer había encontrado un mejor trabajo. Me dijo que se presentaría bajo el nombre de Juanito, que lo recibiera por favor y que le enseñara a surtir los pedidos. No era una cosa difícil. El almacén estaba ordenado y cada producto tenía su número. Las medidas eran las mismas. Para ese entonces, yo ya dominaba el 100% de las actividades del negocio. Debía saber hacerlo, pues ahora yo era parte del negocio familiar. Un poco más tarde llegó ese muchacho. Era un jovencito, no tenía nada de experiencia, recién graduado. Dijo que solo buscaba un trabajo temporal, ya que su principal meta era juntar lo suficiente porque estaría poniendo su propio gimnasio. Él había estudiado para ser instructor de educación física. Estaba muy fornido, trabajaba muy bien, cargaba de una sola vez lo que normalmente hacían 2 trabajadores. Los músculos se le marcaban sobre la camiseta, sobre todo cuando él comenzaba a sudar en aquellas tardes calurosas. Yo con mis carencias en la intimidad y ese muchacho con su energía a todo lo que daba. Así que no lo dudé. Debía intentarlo de nuevo. No por tener algo económico ahora. Eso no me faltaba. Me estaría arriesgando, pero estaba dispuesta a conseguir que él me diera todo lo que José Luis no podía darme. Al final era lo único que tenía ese muchachito. Puro cuerpo. Una mañana estando en el departamento, mientras José Luis aún dormía, yo me dispuse a preparar aquella bebida que mamá me había enseñado, aquella que había vuelto loco a mi esposo, pero ahora era para Juanito, nuestro empleado. Le llevé un termo a la bodega y un poco más tarde, cuando él se presentó, le ofrecí un poco y él lo aceptó. Muchas gracias, Mercedes. Como supo que hoy no había tomado café en casa, ya sabes, Juanito, intuición femenina. Fue cuestión de tiempo para que Juanito se volviera loco por mí, y tal y como mi intuición me lo decía, él no me falló. La misma bodega se convirtió en el lugar en el que se llevaban a cabo nuestros encuentros. Yo ya sabía que José Luis se encerraba durante un largo rato en la oficina, todas las mañanas antes de salir a dar una vuelta en el trabajo. Así que precisamente esos eran los momentos que siempre aprovechaba para que Juanito me hiciera suya. Tenía mucho más fuerza que mi esposo. Con él no había límite, era simplemente insaciable. Pero nunca conté con algo, que estando tan cerca uno del otro, Juanito empezaría a sentirse celoso cada que yo iba y venía con mi esposo. Él me rogaba que lo dejara, me pedía que no me importara su dinero, que entre él y yo podríamos progresar juntos, pero yo sabía que eso era demasiado difícil, además de que para ese momento yo en realidad quería seguir con José Luis. Me di cuenta de que había cometido un grave error al amarrar también a Juanito con el agua, porque cada vez amenazaba más con hacer algo para quitarlo del camino. Decía que un día de estos le iba a poner una golpiza. Yo estaba muy asustada por eso. No quería que le pasara nada a mi esposo. Esto ocurrió durante un tiempo, y no sé si José Luis notó algo en mí, en mi manera de ser o de estar. Trataba de disimular mi inquietud por lo que fuera capaz de hacer Juanito. Esas cosas no se pueden ocultar por mucho tiempo. Así que comenzó a cuidarme. Yo sinceramente no me había dado cuenta. De hecho, cuando me di cuenta, fue demasiado tarde. Durante un periodo en el que él y yo nos fuimos de vacaciones, sin que yo me diera cuenta, él había mandado poner cámaras de seguridad en toda la bodega. Estaban ubicadas de una manera tan estratégica
que yo en realidad nunca las notaría. Yo o algún intruso, claro. Eso nunca lo supe. Quizás fue algo relacionado a la seguridad, pero no lo creo. De ser así, él me lo hubiera dicho. El punto fue que cuando yo estaba con él de vacaciones, la intimidad se volvió insoportable. Al menos la estaba pasando bien en la playa. La arena y el mar me hacían reflexionar acerca de lo que yo estaba haciendo de mi vida. Estaba dispuesta a terminar mi relación con Juanito. Simplemente le iba a pedir a José Luis que lo despidiera. Sería cuestión de inventar algo, pero estaba dispuesta a sacarlo de nuestras vidas y enfocarme en mi vida íntima con él, con mi ahora esposo. Una cosa fue lo que mi mente pensaba, pero otra muy diferente, lo que mi cuerpo necesitaba. Estando esos días lejos de Juanito, solo había provocado que fuera creciendo en mí un deseo incontenible. Mi cabeza estaba hecha un lío. Algo me decía que lo nuestro no debía continuar, pero el instinto era muy fuerte, así que solo decidí que pasara lo que tuviera que pasar. El día en que mi esposo y yo regresamos a la bodega, él, como siempre, se encerró en la oficina, y yo estaba dispuesta a no acercarme para nada a la bodega. Quería evitar a toda costa el estar cerca de Juanito. Sin embargo, era inevitable, pues si había que surtir un pedido, debía buscarlo para entregarle la información. Pasó un rato y fue inevitable ir al fondo del negocio. Ahí estaba él, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Entonces solo ocurrió. No me dio una oportunidad de reaccionar y sinceramente, aunque hubiera tenido tiempo, no me hubiera negado a hacerlo con él. Mi cuerpo lo necesitaba. Fue más fuerte que mi mente, pero ocurrió algo. Más tardamos nosotros en tener nuestro encuentro furtivo que José Luis en llegar a donde estábamos. No vengo a pedir explicaciones. Yo ya sé lo que ocurre aquí. Lo acabo de ver todo desde mi computadora. Reconozco que mi esposo se portó muy tranquilo. Le pidió de la manera más atenta que se fuera a Juanito. A mí aún no me había dicho nada. No sé si ante las cámaras la situación fue tan clara o porque a mí hasta ese momento ni siquiera me volteó a ver, solo se dirigía con Juanito. Sin embargo, ni José Luis ni yo esperábamos la reacción que él iba a tener. Sin decir palabra alguna, tomó una barra y comenzó a golpear a José Luis en la cabeza. Le pedí que se detuviera, pero estaba cegado por la ira. Dijo que no estaba dispuesto a perderme. No paró de golpearlo una y otra vez, a pesar de mis ruegos para que se detuviera, pero estaba enfurecido. Todo este tiempo había estado reprimiendo esa ira que sentía al vernos juntos. Los golpes que tenía José Luis fueron de gravedad. No logró recuperarse y lamentablemente falleció hospitalizado. Juanito salió huyendo. Durante un tiempo él me buscaba. Yo no quería ni atender las llamadas que me hacía. Estaba muy triste por mi esposo, enojada con Juanito y conmigo misma por haberles dado a beber esa agua maldita. Como esposa de José Luis, pasé a ser la dueña de su negocio. Sin embargo, hoy en día no he podido volver a ser feliz. Nunca he podido sentirme plena, pues llevo en mi conciencia el peso de haber provocado esa desgracia. Ahora tarde me doy cuenta de que en esta vida no se puede tenerlo todo. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales un like, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos y estos me ayudan a crecer constantemente. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ya puedes escuchar este contenido
en Spotify y otras plataformas de podcast. Esto fue Historias de Terror Reales.